Y me alegra introducirles a Estíbaliz de Miguel, la ponente de hoy, que nos va a hablar sobre la cuestión de para qué estudiamos la cárcel. Estíbaliz es doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco y es profesora e investigadora especializada en mujeres presas. Así que tras esta breve introducción, te dejo la palabra a ti. Muchas gracias, Sofía. Bueno, gracias a la organización por invitarme y también muchas felicidades por organizar este tipo de encuentros, y además que no suele ser tan habitual encontrarnos con foros donde se trate este tipo de cuestiones, ¿no? Alrededor de la cárcel y alrededor del castigo. Yo lo que traigo aquí para compartiros reflexiones que vengo haciendo y para quizás generar debate. El título de la charla era ¿para qué estudiamos la cárcel? Yo lo he ampliado un poquito más. ¿Para qué y para quién estudiamos la cárcel? Sobre todo me voy a centrar en qué historias contar sobre ella. Además me viene fenomenal. Ha sido un placer escuchar a Iñaki y al resto de la mesa anterior. Me parece que engarza en algunas cuestiones que se dejaban como preguntas abiertas, vamos a decir, o como cuestionamientos de cómo abordar la resistencia dentro de las prisiones. En mi caso lo voy a hacer desde la perspectiva feminista y desde la perspectiva de las mujeres, porque bueno, tiene unas ciertas particularidades y también tiene unos ciertos elementos que creo que son interesantes de explorar. Voy a partir de un relato, de un breve texto que escribe Ursula K. Le Guin sobre la teoría de la bolsa de transporte. Ella utiliza la teoría de la bolsa de transporte de Helen Fisher, una antropóloga que habla sobre el origen de la humanidad y qué historias se cuentan como origen de la humanidad, y que esta antropóloga sostiene que el primer dispositivo cultural no es una lanza o un elemento puntiagudo, sino una bolsa para transportar. Y Ursula K. Le Guin hace una reflexión acerca de cómo contar, diríamos, desde cuáles son las características de la novela como contenedor o como bolsa, ¿no? Más que como un relato heroico y un relato de grandes gestas, ¿sí? A mí me sirve como hilo conductor y como inspiración para explorar qué historias contar sobre la cárcel. Como os decía, traía este pequeñito relato que os recomiendo mucho, está colgado en internet, de la teoría de la bolsa de ficción, que ella lo que toma es esta autora, Helen Fisher, que desarrolla la teoría de la bolsa de transporte como el primer dispositivo cultural humano, ¿no? Confrontando, ¿no?, el relato heroico frente al relato primigenio, diríamos, que el desarrollo humano se genera a partir de la caza, ¿no? Y que, como dice ella, a partir de la caza también se genera una historia, que es una historia verdaderamente llamativa, ¿no? Entonces dice que los hábiles cazadores volverían tambaleándose con una carga de carne, mucho marfil y una historia. No era la carne la que marcaba la diferencia. Además, todo esto muy interesante desde un punto de vista antiespecista, la cultura de la carne, en fin, no me voy a parar. Pero bueno, dice que no era la carne la que marcaba la diferencia, sino que era la historia. Es difícil contar una historia realmente apasionante de cómo arrancaste una semilla de avena de su cáscara y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y que luego me rasqué mis picaduras de mosquito y Ol dijo algo gracioso y fuimos al arroyo y tomamos un trago y vimos salamandras por un rato y luego encontré otro terreno de avena. No se compara, no puede competir con la forma en que arrojé mi lanza profundamente en el costado peludo del Titánico, mientras Ob, empalado en un enorme colmillo, se retorció gritando y la sangre brotaba por todas las partes en torrentes carmesí. También gente que estéis con el mundo de los cuidados, ya sabéis que las pequeños detalles de bolsa, ¿no?, los pequeños detalles de estas historias se convierten en historias aburridas para las personas que no tienen referentes sobre esas experiencias, pero que para quienes están inmersas en ese tipo de mundo de bolsa cobran mucho significado y cobran mucho sentido. De hecho, bueno, Ursula K. Le Guin extiende el concepto de bolsa pues a la casa,
¿no? Podemos hablar de este contenedor de personal universitario con diferentes funciones y podemos pensar en la cárcel como esa gran bolsa de sufrimientos y cómo mantengo yo de saberes. Y aterrizando en el tema de la cárcel, y justo no estaba preparado, pero lo que son las cosas, quería arrancar con una imagen de un motín y engarza, como digo, con la pregunta acerca de por qué ya no se producen protestas explícitas o confrontacionales. Primero sí decir que, bueno, para algunas de nosotras todavía seguimos pensando que ojalá ocurran, diríamos, protestas explícitas, que una imagen como esta o una imagen de una cárcel en llamas es una belleza, tiene una poética especial y tiene evidentemente un calado político indudable y necesario. Pero ¿qué pasa en una sociedad en la que, en un momento histórico en la que no ocurren este tipo de acontecimientos? No hay protestas explícitas, no hay demandas explícitas claras y articuladas. No es baladí que en las imágenes no aparezcan mujeres, entonces también cabe preguntarse dónde estaban las mujeres durante esas protestas y dónde están las mujeres ahora, y eso nos lleva también a este paradigma de bolsa, vamos a decir, que es que quizás tenemos que centrarnos o llegar a otros lugares, estar en otros lugares, llegar al lugar de la infrapolítica. Esto no elimina este plano, sí, pero que si exploramos en otros planos quizás sí que encontremos algunas semillitas de avena, ¿no?, para llevarnos en nuestra bolsa de hoy en esta sesión. Entonces ya nos movemos en un terreno en el que no hay diríamos demandas explícitas, no hay organización colectiva clara, no hay exactamente un ideario político explícito y diríamos público, sino que nos tenemos que adentrar en el terreno de eso, de la micropolítica, de la cotidianidad, de los pequeños gestos, de la fragmentación y de lo que aparentemente es o inexistente o nos resulta invisible. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Dónde están las mujeres presas? ¿Qué saberes y artesanías del sobrevivir, digo yo, del incluso buen vivir, si eso se puede decir, dentro de la cárcel, o por lo menos la búsqueda del vivir y del buen vivir en la medida que sea lo posible y resistir, operan en la cárcel entre las mujeres? Estas, en realidad, las preguntas las que he ido explorando últimamente. Y esto también contrarresta un relato más clásico político que confronta el paradigma, mucho paradigma de izquierda y un paradigma de un feminismo, digamos, más político, y también confronta unos paradigmas y unas narrativas que se crean alrededor de las personas subalternizadas, oprimidas, etcétera, por parte de de agentes de intervención social como el trabajo social. Yo lo digo desde que soy trabajadora social también, soy socióloga y trabajadora social, ¿no? Entonces, pues confrontar también estas narrativas de las mujeres presas que regresan a sus celdas cabizbajas, que mascullan con lágrimas sus penas solitarias. Dice Chloé Constant: no puedo dejar de notar que a pesar de los importantes esfuerzos desde la academia también se reproducen, en este caso, estereotipos de género, ¿no? Esta idea de los colectivos subalternizados, sobre todo las mujeres, solo pueden ser víctimas, y esto también es algo que estamos confrontando desde otros planos del feminismo, y el próximo día escucharéis a Laura Macaya, seguramente vaya mucho por ahí, ¿no? Entonces, cómo rastrear, vamos a decir, en otros lugares, o cómo buscar recoger avena, ¿no? Yo me inspiro mucho en Dolores Juliano, la antropóloga Dolores Juliano, sobre todo en el libro Las que saben, pero también hay otros trabajos que están recorriendo todo esto, y de paradigmas como, pues aquí traigo a Gloria Alzandúa y Su mundo zurdo, es decir, contranarrativas, narrativas a contrapelo, ¿no? La contrahistoria también que se está haciendo, por ejemplo, del franquismo, acerca del papel de las mujeres y colectivos LGTBI, también tiene mucho de esto, ¿no? Ahí está Raquel Osborne, Rosa Medina Domènech, etcétera. Un poco cómo construir esta historia de bolsa, esta no sé si contranarrativa, sí, pero sí una narrativa a contrapelo. Y traigo también un par de citas de este libro, Las que saben, que tiene algunos argumentos y una serie de elementos que también creo que no son útiles, ¿no? Ella
Habla de las mujeres en sectores populares, y esto me vale para incluir a las mujeres encarceladas. Las mujeres de los sectores populares, escasamente familiarizadas con las propuestas teóricas, siguen librando cada día la batalla de la supervivencia, obteniendo en ella pequeños triunfos que nadie teoriza. Muchas veces la eficacia de su estrategia reside en su invisibilidad, ya que la sociedad patriarcal les permite más fácilmente el ejercicio de ciertas cuotas de poder si éste se disfraza de sumisión, ¿no? Entonces aquí ya se nos está complicando un poco la cosa porque se invisibiliza o aparece en unas formas mucho más sutiles. Tenemos mucha tentación desde, digamos, la tradición de izquierdas y también desde la tradición feminista a hablar de falsa conciencia, y esto es algo que Dolores Juliano confronta, ¿no? Esta idea del discriminado o discriminada feliz de su situación y cómplice de la misma, que parece más una pantalla ideológica para legitimar la opresión que una descripción objetiva de los hechos. Dependencia emocional, inmadurez, inseguridad y conservadurismo son condiciones psíquicas universalmente asignadas a los sectores subordinados y tienden a hacer recaer en las víctimas la responsabilidad de su situación desfavorable. Son, por consiguiente, argumentos legitimadores de la asimetría y no una descripción de las características propias de sus actores. En otro plano, no en este plano político, como digo, de demandas explícitas, organizadas, públicas y políticas, está, digamos, una infrapolítica, un inframundo donde se están jugando las cosas de otra manera y donde ante determinadas miradas, ante determinados ojos, nos puede parecer que, en este caso, las mujeres presas le están legitimando el statu quo, están siendo sumisas, están acatando, ¿no? Siguiendo con Dolores Juliano, dice que en muchos casos la cuestión también es que no hay márgenes donde elegir conductas alternativas. Esto también nos lleva a cómo se sostienen determinadas conductas alternativas, cómo se sostienen colectivamente, ¿no? En muchos casos las conductas dependientes significan un mal menor ante un abanico de posibilidades escasas e igualmente poco satisfactorias. En todos estos casos no se trata realmente de un problema psicológico de dependencia. Cuidado con la psicologización. Como socióloga, por favor, necesitamos sí hablar de nuestras situaciones subjetivas, personales, individuales, pero cuidado con la psicologización de los malestares, ¿no? Entonces no se trata de un problema psicológico de dependencia o de falta de conciencia en lo referente a la opresión, sino una falta de alternativas para enfrentarse a ella, y quizás también esto sea una clave para afrontar el dilema o la pregunta que quedaba en el aire al final de la sesión, ¿no? La opción solidaria entonces no es la opción solidaria por parte de en este caso de los académicos y académicas, y por parte de los grupos organizados, no es concientizar, sino apoyar las reivindicaciones existentes, buscarlas y tratar de entenderlas, teniendo en cuenta que estas no siempre son explícitas. Sí que también hay autoras que hablan incluso del silencio como una forma de acción, ¿sí? Y como una forma de posicionamiento inteligente ante determinadas situaciones. Bueno, aquí no me voy a extender mucho con esto, ¿no? En cuanto a que también exploro en el marco de la agencia y la resistencia como una dimensión de esa agencia, pero sí también dejar claro, ¿no?, que también la agencia supone una afirmación como sujeto y un actuar o no, que esto es la que está poniendo en reto, en cuestión nuestros esquemas, ¿no?, que siempre son del actuar. Cuando no se actúa también muchas veces es una forma de resistir, es una forma de actuar lo más inteligente posible en esa situación, o lo más que evita muchas veces daños mayores. Y en el caso de las mujeres involucra a la identidad como mujer, ¿no?, y la agencia se expresaría muchas veces en esa redefinición de ser mujer, no sin ambigüedades. Esto también tiene mucho tema. Pero en el caso de las mujeres presas, pues se está teniendo en cuenta en las diferentes reflexiones y aportaciones que se está haciendo la reivindicación de las mujeres presas como madres, o determinadas formas de retar el sistema desde ser mujer, hablando de la regla, por ejemplo, frente a funcionarios. Bueno, hay muchas batallitas también de bolsa que se pueden contar. Pero quiero entrar concretamente en este proyecto en el que yo participé en su momento, y de aquí voy a sacar, voy a aterrizar estas cuestiones más o menos generales a través de 3 cortes que traigo de vídeo.
El documental Cárceles Golleras es un documental de investigación, diríamos, donde la realizadora es Cecilia Montagut y como investigadoras sociólogas trabajamos Raquel Osborne y yo. Y bueno, pues el tema, diríamos, que atraviesa este documental, pues esto es las sexualidades no normativas de las mujeres encarceladas, sobre todo los módulos de mujeres, y cómo esto también puede ser leído como una forma de resistencia entre rejas. Algo a reseñar también, porque no solamente es el qué, sino el cómo hacemos las cosas, pensando en cómo investigar o qué investigar sobre prisiones, es que este es un documental coral en el que participan mujeres encarceladas y investigadoras aportando diferentes reflexiones alrededor de esta cuestión de, principalmente, de que las mujeres tienen prácticas lésbicas dentro de prisión, ¿no? Ya sea porque son mujeres lesbianas antes, pero lo más interesante es cómo el espacio y el tiempo de prisión es un momento también de transformación del deseo, de experimentación con ello, ¿no? Está en Filmin y bueno, y yo voy a empezar con un corte que precisamente se centra en el debate o la problematización de la idea de que las mujeres presas se enrollan entre ellas, tienen relaciones entre ellas porque les falta cariño, ¿no? Entonces, eso también pone en jaque o contrarresta una visión que es también ciertamente estereotipada sobre las mujeres, que parece que nos falta cariño, o sea, no que nos falta cuerpo y nos falta darle gustillo al cuerpo, sino que además que nos falta algo, ¿no? Y o sea, es una visión también que es como muy institucional, que circula, ¿sí?, por los diferentes agentes. La lesbianidad está bastante permitida dentro de prisión, no la homosexualidad las prácticas homosexuales dentro de los módulos de hombres, eso es otro mundo muy diferente. Pero en este caso sí que está muy permitida, pero también con esta idea de que, bueno, es que las mujeres necesitan enrollarse entre ellas porque es como somos por esencia afectuosas, pues necesitamos volcar ese afecto con otras. Lo cual también por cuestiones prácticas también no diríamos empíricamente no tiene una correspondencia, porque como dice otra compañera, generalmente, como probablemente sepáis, las mujeres en realidad están en módulos dentro de cárceles masculinas y reciben constantemente solicitudes para enrollarse con tíos, ¿no? Traigo 3 cortes que además corresponden a 3 aportaciones, 3 momentos en el que concretamente Katia, que es una compañera que estuvo 2 años en la cárcel, su historia también es interesante y se sale un poco de la norma porque ella, después de salir de la cárcel, se hizo activista anticarcelaria. Sí, es una voz bastante relevante y representativa en el movimiento feminista vasco anticarcelario y es compañera de militancia y de afectos, ¿no? Y verdaderamente las aportaciones que hace yo creo que están muy afinales y son muy certeras como para poder entrar en los debates en los que yo os quería traer. Entonces, en este caso se trataría de la narrativa. Entonces, este corte yo lo coloco en en cómo se narra, institucionalmente este fenómeno de que las mujeres tengan relaciones sexuales entre ellas en la cárcel y qué lectura se puede hacer desde otro lugar, ¿sí? Desde un lugar que, bueno, a mí me ha inspirado muchísimo también desde los saberes sometidos, ¿sí? Desde un lugar particular, local y regional, como es la cárcel. Que as mulheres se enrolam na cárcere porque necessita carinho. Eu não colocaria assim necessidade de carinho. Assim, eu creio que neste momento estamos criando estratégias, estamos conhecendo a nós outras mesmos, estamos aproveitando que estamos no espaço só entre mulheres e compartilhando experiências. A maioria que he tenido contacto, eu posso dizer que todas dizem que hay aprobado una experiencia con mujeres, ¿no?
que ha sentido deseo por mujeres, ¿no? O que, bueno, ha mirado el cuerpo de las mujeres de otra forma, como lo veía en la calle. Entonces yo creo que te abres un poco, pero como tú estás encerrada en un espacio donde tú ves mujeres todo el rato, entonces te fijas más, ¿no? Te fijas más en gestos, cómo se porta, cómo, ¿no? Cómo toca o cómo no, cómo se relaciona, cómo el fleteo. Eso sí, se cambia. Yo creo que da la oportunidad de que tú mires, ¿no? Cómo era la relación también de mujeres. Muchas que ya estaban ahí, ya eran definidas, ¿no? Tenían su sexualidad definida, y otras yo creo que acaban descubriendo, otras dicen que no, es temporal, en este momento que estoy, en este momento, y es esporádico, ¿no? Pasará. Tenía una que era muy graciosa, que ella se definía como lesbiana carcelaria. Son los momentos que ella estaba en la cárcel y estaba encerrada, era lesbiana. Ella se definía como lesbiana, entonces ella colocó una etiqueta, ¿no? Ella falou así, bueno, como todo el mundo tiene un derecho, ¿no? Se siente un derecho de me dar una etiqueta, yo me doy una etiqueta, soy lesbiana carcelaria. En este momento me está dando ganas de, digamos, de cambiar el guión y de abrir un espacio ahora de reflexión sobre esto, ¿no? Sobre lo que llevo diciendo hasta ahora y qué os sugiere sobre todo lo que ha dicho Katia, porque si no voy a hacer como una especie de spoiler, voy a hacer yo cuál es mi reflexión, pero no tiene tanta gracia si ahora reflexionamos juntos y juntas sobre esto. ¿Qué os parece? Impresiones, primeros comentarios. Yo te diría una cosa. A ver, por preguntar. No sé a lo que pueda anticipar luego a lo que digas. Porque has hecho un comentario muy de pasada sobre la homosexualidad masculina en la cárcel. Yo de esto no sé nada. Nunca he tocado en realidad la cárcel de mujeres, apenas. Pero sí mucho la otra. Y desde hace en realidad décadas que se habla de una... Yo creo que cuando todavía no se hablaba como se habla hoy en día del mundo, no sé cómo decirlo, yo vengo de muy atrás también, ¿no? En el tiempo, y hoy se habla tanto del mundo LGTBIQ y todo esto, mucho antes de todo eso, sin que creo que hubiera una teorización queer al respecto ni nada, en las cárceles de hombres, y yo lo viví en primera persona esto, o sea, no necesité estudiarlo en realidad. Se hablaba de lo que se llamaba la homosexualidad funcional. Y la homosexualidad funcional todos sabíamos perfectamente lo que quería decir. O sea, cuando tú estabas preso, y sobre todo en un mundo en el que por supuesto no había vis a vis con el exterior, la sexualidad se ejercía como se podía. Y se ejercía de manera voluntaria y se ejercía de manera coactiva, por supuesto. Dejando la coactiva por un lado, la homosexualidad funcional era un término que se utilizaba precisamente para definir lo que ella lo dice mucho mejor que yo, que bueno, que tú no eras homosexual antes ni quiere decir que lo vas a hacer después, sino que mientras estabas preso, bueno, pues funcionabas de esa manera. Y esto formaba, en realidad yo lo digo ahora por tu intervención, pero esto era un tabú, Esto era un tabú absoluto, no se hablaba de este tema y se podía saber en la cárcel, pero no se hablaba explícitamente en absoluto, y formaba parte de esa poquísima ¿cómo se dice? Intimidad, de la esfera de la intimidad de una persona, que lo que pudiera hacer con su sexualidad en el interior de una celda pues formaba parte de ese derecho a la intimidad tan reducido, ¿no? en el mundo carcelario, y que sí, pocas veces, pero a lo largo de décadas, digamos, varias veces se sostuvo un poco esta cierta hipótesis de esa llamada homosexualidad funcional. No sé qué puede aportar, pero tu tema igual es otro, ¿no? Femenino,
Pero como lo has nombrado y ella lo hace así, no sé si el símil vale, eso es lo que yo no sé, si vale o no vale, eso lo sabrás tú, A mí sí me vale, lo has sí. estudiado. Pero bueno, me viene al recuerdo simplemente. Sí. Gracias, sí, sí. Es que el tema de nombrar, de utilizar, o sea, todo ese tema también del vocabulario carcelario, ¿no? No es baladí, ¿no? Y la idea de autonombrarse, más aún, ¿no? Para mí tienen muchas más connotaciones, pero más cosas que pueden salir. A mí, un poco también a raíz de lo que comenta, pero bueno, también me ha dado tiempo a pensar un poco, me recordaba, por poner la cosa Foucaultiana, ¿no? La introducción esta que hace Foucault a las memorias del Culin Barbín, cuando habla precisamente de los colegios femeninos, pero en realidad esto es una reivindicación de los espacios monosexuados, ¿no? En los cuales él habla de placeres sin nombre, bueno, digamos, de otras formas de libertad diferentes de alguna forma y de otros placeres, ¿no? Que no estarían precisamente estructurados por la diferencia sexual, dicho en términos psicoanalíticos, ¿no? Por la diferencia hombre-mujer, ¿no? Y cómo ahí varían, pues eso, ¿no? Un nuevo descubrimiento del cuerpo y de las propias... Claro, en Foucault, yo no sé si un poco excesivamente, hay una difuminación de las propias identidades, en el sentido ese, ¿no? Ya, al no haber un marco de oposición hombre-mujer, pues ya da un poco, ¿no? En ese sentido. Sí, muy interesante. Con el propósito que vas a decir de esto, ahí hay dos dimensiones interesantes. Una, el tema de la homosocialidad, y luego en el caso de las mujeres, la homosocialidad yo creo que también cobra unas connotaciones diferentes o tiene una significación política diferente. O sea, que hay espacios donde solamente las mujeres se relacionan entre ellas, que se deseen, se miren, no es esto que está contando ella. Es una forma también de autorreconocimiento, ¿no? De entrar en contacto, si también de una manera también igual también psicoanalítica estamos escindidas de nosotras mismas. Es una forma de reconciliación con nosotras mismas, con nuestro ser mujer y con el ser mujer de las otras, ¿no? Entonces ahí también hay, yo creo que unos elementos de gran calado en el sentido también de transformación de paradigmas. Y en este caso, además, o sea, hay una evidente ruptura de la norma heterosexual, ¿no? Más allá de que también es algo bastante debatible y se debate algo en el documental de si es una identidad temporal o, ¿no? O fija. En base a eso también pensaba, ¿no? Hay quien dice que todos somos bisexuales dentro nuestro, y es como que encontrarte en una situación de aislamiento a ese nivel, lo que tú decías de que te lleva a rompes con todos los prejuicios que hay dentro de las estructuras de la sexualidad en la sociedad y no conocerte y decir, bueno, sí, no está dentro. Eso es muy interesante porque ya si introducimos la episteme bisexual ya nos cambian los ejes del análisis, ¿no? Porque aquí sí que estaba funcionando una episteme más de heterosexualidad, homosexualidad, en la cual, bueno, pues eso se decía, son verdaderas lesbianas, que también se entra en cuestión acerca de esto, ¿no? Que también es algo interesante en el marco de la cárcel porque pareciera que nada de lo que pasa dentro es de verdad, ¿no? No se valida la lesbianidad, ni tampoco se valida de lo que he estudiado yo también durante más tiempo y con un poquito más de profundidad, ha sido las relaciones amorosas, ¿no? El tema de la validación o no de la experiencia que ocurre dentro de la cárcel. Pero si ya introducimos la episteme bisexual, ya esto también, pues eso, cobra unas connotaciones bien interesantes. Si incorporamos a las mujeres trans, también cambia la episteme. Sí, también nos cambian los matices y los elementos que entran en juego ahí. De hecho, también hay una mujer trans, María Jesús Lastra, que fue muy activista también en el tema, ya dice, de la ley, pero era la instrucción que en su momento permitía a las personas que estuviesen en módulos que correspondían con su identidad de género, ¿no? Y de hecho también hablando de la homosexualidad tan castigada dentro de los módulos de hombres y la lesbianidad más o menos permitida,
ella consiguió poder estar en módulos de mujeres, dice que no tuvo ningún problema, pero finalmente pidió volverse a un módulo de hombres por el acoso que tenía por parte de las funcionarias, porque le llamaban por lo que se dice ahora death name, por el nombre que aparecía en su carnet. Pero dentro de los módulos de hombres, o sea, por el camino que se ha comentado, ni le hablaban, o sea, era un castigo tremendo. Pero también ella cuenta que por las noches la iban a buscar, la buscaban. O sea, por las noches la buscaban para enrollarse con ella, para tener relaciones, para quedarse en la celda, pero luego por el día ni la miraban a la cara. No, esto último que acabas de decir, añadiendo algo a lo que dije antes, pensándolo más, incluso en las pocas investigaciones que ha habido de la sociología carcelaria norteamericana, libros que han dedicado algo a este tema, claro, son de hace décadas, pero son de los más importantes, de Prison Community, de Donald Klemmer, La Sociedad de los Captivos, de los Cautivos. Siempre la relación sexual masculina, atisbo que a diferencia de lo que puede venir aquí, lo has dicho todavía de manera muy sin desarrollarlo, no tiene en absoluto ninguna aceptación. La homosexualidad masculina en la cárcel, si había un mundo absolutamente machista, cerrado y absolutamente represor con la homosexualidad masculina, era el mundo carcelario. Es decir, el hecho de eso que se puede entender mal lo que dije antes, esa homosexualidad masculina de carácter funcional, es decir, que duraba lo que duraba la privación de libertad, no era en absoluto una homosexualidad ni conocida, ni pública, ni aceptada, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Era vivido de una manera profundamente vergonzosa y nunca como una forma explícita de hablar de una forma de sexualidad, como me da la sensación de que quizás pueda ser en el ámbito que tú tratas, no lo sé, pero en el mundo masculino en absoluto era algo, dije antes, un tabú, pero además algo enormemente muy mal visto y absolutamente a esconder, y a que se descubriera que alguien lo ejercía, sobre todo quien fuera pasivo en esa relación, evidentemente cargaba con un estigma enorme. Y hay bastante, no sé si hay bastante, pero hay escrito sobre eso de manera absolutamente coincidente en esa manera completamente reprimida y nada aceptada de vivir. Sí, no sé si lo he dicho con suficiente claridad o énfasis, pero sí, digamos, la experiencia de la homosexualidad en los módulos de hombres y los módulos de mujeres es completamente diferente. Y por eso digo que aquí el debate es que hay una permisividad y una comprensión generalizada porque pues las mujeres necesitan cariño, ¿no? Pero no sé, allí es tremendamente prohibida, tremendamente castigada, ¿no? Tremendamente ocultada, hasta el punto que lo que comento de María Jesús Lastra, ¿no? De estar excluida en la vida cotidiana del módulo y después tíos que ni la miraban a la cara, pues quererse colar en su celda por la noche, ¿sí? ¿Alguna cosa más? A mí me ha parecido curioso lo de la etiqueta, lo de que cuando entran se ponen la etiqueta de lesbianas, como si se quitasen o pusiesen una prenda de ropa, y que cuando salen ya se la quitan. Creo como feo. ¿A qué te lleva eso, si puedo preguntar más? Es curioso en qué sentido. Pues que me ha parecido curioso como el entorno en el que viven esas mujeres, de que cuando salen ya se tienen que quitar esa etiqueta, que luego si por algún caso vuelven a entrar seguramente se volverían a poner. Sí, a mí eso me suele llevar también a reflexionar acerca de la calle, que también esta es otra cuestión, ¿no? Como la cárcel se puede entender como un espejo amplificado de la sociedad, y entonces también a pensar qué es lo que ocurre fuera para que determinadas inclinaciones propias del ser humano, como dice Dolores Juliano en el documental, no se desarrollen fuera, ¿no? En qué condiciones están. Y también a mí me lleva a qué pasa en la calle para que quizás no haya esas posibilidades de mirarnos a nosotras de otra manera, de mirarnos, observarnos, mirarnos con deseo, plantearnos la posibilidad de, ¿no? Esto me gusta o no me gusta, o depende en qué marco lo coloquemos.
Pero bueno, pues seguir un poco más adelante y no nos olvidemos que todos, porque yo en realidad no venía a hablar de las mujeres presas, pero sí, claro, que todo nos lleva a esto, ¿no? Que lo que se va viendo también, que la cárcel es una institución de género. Cuando hablamos de la cárcel desde la perspectiva de género, no estamos hablando solamente de visibilizar las relaciones, o sea, la situación de las mujeres presas, sino también hablamos de los hombres, de las masculinidades y de cómo están operando determinadas normas de género, ¿no?, que incluyen la heterosexualidad, sobre todo de una manera tremendamente agresiva en el caso de los hombres, ¿no? Con lo cual también nos puede llevar a reflexionar acerca de la homosexualidad mucho más vinculada a la necesidad de sostener la masculinidad. Pero bueno, estos aparecen muchas cosas, aparecen muchos copitos de avena o muchas hierbecillas que nos llevaríamos en la bolsa. Yo entonces las dejo ahí para quien se la quiera llevar. Esto lo traía primero porque este plano en el que os invito a que nos movamos ahora nos lleva a cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con las relaciones y con cómo vivimos, en este caso las mujeres, el placer, que también es un tema. Cómo vivimos los afectos y cómo vivimos el placer. Y también la idea de autonominarse me parece que es un ejercicio muy potente frente a una institución que mucho de lo que hace no solamente es castigar, sino disciplinar a través de nombrar de una determinada manera. Y eso tiene unas connotaciones mucho más marcadas en el caso de las mujeres, donde lo que está entrando en juego también es ser malas mujeres, desviadas, etc. Ven, voy a pasar al siguiente corte. Cómo habla Katia de su relación con su cuerpo y con su placer dentro de prisión. Deseaba más, porque hacía como un acto rebelde, no me podían controlar ahí. Entonces me tocaba casi que a diario, me gustaba y observaba más las mujeres, los cuerpos, y preguntaba. Tenía la capacidad también de preguntar a ellas, mira, ¿y qué? ¿No? ¿Te tocas? ¿No te tocas? Sí, me preguntaba. Y una vez que salí, me sentía sucia, he perdido el deseo y he perdido esa relación que tenía con mi cuerpo. ¿Comentarios? Yo antes me había quedado dándole vueltas al concepto de coacción, que creo que fue Iñaki que lo soltó primero, y hasta qué punto es una pregunta compartida, no es nada concluso, pero hasta qué punto parece que ese, dicho muy mal supongo, pero ese jugar a autodeterminarse, o una especie de juego sucedáneo de autodeterminación, todo el rato juega en uno de los casos, ¿no?, como en el plano de la resistencia, del sobrellevar, del responder en un sentido, y la coacción, hasta donde vamos viendo y hablando, no ha aparecido por ningún lado. Pero como en el caso masculino, situándose todo eso, o el entenderlo en el mismo plano de aquí estamos, dentro, fuera, fíjate, ¿no?, de, llamémosle también resistencia o lo que sea, o sobrellevar algo, se parece, sin embargo, a una especie de transmisión de la violencia por otros medios, ¿no? Esas prácticas y cómo eso sigue jugando, no sé, o sea, la coacción en el caso masculino, ¿no?, el cómo ese elemento está formando parte, es un ingrediente fundamental, ¿no?, que todo el rato sobrevuela esa escena, y era algo que en el otro caso, hasta donde ahora hemos ido discutiendo, no aparecía en ningún lado, aparecían dos reversos, ¿no? Dos reversos de la misma cuestión. Y además también, bueno, sin entrar demasiado en esto, pero curiosamente es una forma, digamos, o sea, son unas normas que están funcionando entre iguales. Ya no estamos hablando de la cárcel, o sea, de la institución como tal, sino que es una autoimposición de alguna manera, dicho, ¿no? Una regulación mutua en ese sentido. Sí, por eso se me ocurría decir, pues eso, transmisión de la violencia por otros medios que son los interpersonales, por oposición a lo que está relatando Katia. Bueno, perdón, pero entre iguales, yo diría muy entre comillas, entre iguales, ¿no? Porque volviendo al mundo masculino, si algo tiene la cárcel es una
no se puede ver la cárcel por oposición presos-institución. Sí, eso es verdad. Solamente, no, de ninguna manera. O sea, entre los presos la jerarquización de poder que hay es absoluta, y los presos, y tiene mucho que ver con el tema sexual, el tema sexual es un pago de servicios, ya sea más o menos inducido, directamente coactivo, en relaciones de absoluta desigualdad entre presos, pensando en otras cárceles, incluso fuera de aquí, donde existen impresionantes grupos de poder de presos en el interior de las cárceles que ejercen un control sobre el territorio carcelario, sobre el tiempo, sobre las actividades, sobre los demás, con unas relaciones de desigualdad entre los presos brutales, que es uno de los grandes dramas, frente a los cuales también la institución se lava las manos, pero la relación de desigualdad entre los presos es brutal, adquiere rasgos verdaderamente brutales. Y una de las tantas manifestaciones, pero en absoluto la única, es la de la explotación sexual, ¿no? A través del pago de servicios de presos que tienen absolutamente a su servicio a otros, y que son grandes jefes de importantes organizaciones criminales que utilizan claramente a los presos en el pago de todo esto. ¿Sí? He dicho iguales en términos sociológicos de los peers, los que están en el mismo, ¿no? Hay una pirámide de estratificación de poder entre presos. Eso sí es muy grande, y también aquí, también aquí en cárceles españolas, pero fuera de aquí esto es muchísimo, muy evidente, ¿no? Muy evidente. Presos que están solos, pobres, sin familia, sin recursos económicos, absolutamente víctimas de otro tipo de sectores de presos en una relación de inferioridad tremenda, y son víctimas constantes. Además, sería así como denuncio lo de la tortura de la institución, también esto, son víctimas constantes de humillaciones permanentes de grupos de poder, donde el sexo es una más, es una manifestación más. Sí. O sea, la vida cotidiana en la cárcel es mucho más dura de lo que parece. No es solo el enfrentamiento entre presos e institución, sino desgraciadamente también está mucho lo otro. Sí, yo creo que además una de las cosas más duras que he tenido que oír yo en la cárcel ha sido que lo peor de la cárcel somos nosotras, cuando estaban los módulos de mujeres. Pero bueno, siguiendo, recordar que estamos con la bolsa y con la avena, pasando por el campo, los pequeños gestos, esas sutilezas, ¿no? Si hay algo que queráis comentar con este tema de la apropiación del placer o la reivindicación del placer también como una forma de rebeldía dentro de la institución, no sé si hay algo por ahí que queráis contar, o si queréis os pongo este último corte y cierro y seguimos conversando, ya que hemos empezado en este formato. Me parece que es el ideal para estos casos. Bueno, ahora esto es un ejemplo, digamos, como muy claro digamos, como de rebeldía. No olvidar, es una tremenda transgresión, la transgresión de la heteronorma en general, ¿sí? Y es una tremenda transgresión también, y para mí este documental tiene un valor muy importante en el sentido de que hay mujeres que se han puesto delante de la cámara y no solamente han dicho soy una mujer presa o expresa, sino soy una mujer expresa, bisexual, que me he enrollado con tías, etcétera. Aparece una bisexual, por cierto, también, ¿no? Entonces, hablando de tremendos gestos que en otros marcos lo llamaríamos heroicos, aquí los podemos llamar, ¿no? Gestos de valentía, desde luego de estar rompiendo con una serie de parámetros normativos muy estabilizados, ¿sí? Y en este caso ya yo creo que es el más explícito. Que cualquier ilusión que te permita un espacio de libertad, sea la fantasía o sea generar una intimidad donde el sistema carcelario queda afuera de esa intimidad, abre un espacio de libertad, digamos, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que es un privilegio para muchas tener relaciones amorosas con otra compañera de carne y hueso dentro del mismo penal. Já somos, com referente a nosso corpo, somos muito limitadas já no sentido que nos controla nossa vestimenta. Por exemplo, no Pátio Martotene não podíamos tomar, as chicas não podiam estar em determinados momentos com a blusa levantada, não, assim, um pouco recolhida, tomando sol, porque o pátio nosso dava
atrás das celdas de hombres, ¿no? Y ellos estaban todo el rato pepeando o que estábamos nosotras haciendo en el patio. Entonces ya teníamos este control. Entonces, na hora que estábamos en nuestras celdas solas, yo creo que cada uno buscaba su técnica, ¿no? Porque también contó una anécdota que esta ¿no? Es para contar. Que teníamos la opción de pedir al demandadero, ¿no? Cosas, ¿no? Que nos traera cosas un poco especial que no había en el economato, ¿no? Entonces una de las internas ha decidido pedir un vibrador y ese vibrador fue prohibido. Aí mandaram uma instância de volta para ela dizendo que era um agravio comparativo que ela pedisse um vibrador, sendo que suas outras companheiras não podiam permitir um vibrador. Então, claro, mediante essa contestação, não, de não poder adquirir um vibrador, nós outras criamos nosso próprio. Então, colocamos condones, metíamos aí montão de coisas e hicimos, ¿no? Pene aí de fantasia. No sé si os sugieren más cosas, ya veis ¿no? Las sabidurías, las formas de retar también al sistema o las artesanías, ¿sí? Carcelarias, que también yo creo que está todavía por hacer todo ese relato también en los módulos de hombres de estos saberes y de estas capacidades de generar donde en principio desde la calle no se nos ocurriría, ¿no? De cómo hacer un café en una celda de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, o cómo hacerte un vibrador en la cárcel, sobre todo como respuesta a una prohibición en el contexto además del control del propio cuerpo, ¿no? Entonces la apropiación también del propio cuerpo es una transgresión muy importante, sobre todo para las mujeres. Bueno, voy a terminar, más que nada por ya darle un cierre a esto y bueno, os invito a que lo veáis del todo porque también hay pequeñas bolsitas dentro de la bolsa bien interesantes. Sí, también resaltar que Katia, la llamada que hace a los movimientos sociales y al movimiento feminista, la llamada final que hace es que hablemos de ellas, que no nos olvidemos de ellas y que las incluyamos dentro de la agenda feminista. Lo cual os he de decir que a mí me vale mucho, no solamente como recordatorio, sino como forma de validar que los saberes que estamos generando desde la academia, por mucho que critiquemos como Torre de Marfil, entidad macroburocratizada, neoliberalizada cada vez más, todavía tiene pues mucho valor y mucho peso de cara a mucha gente que necesita que sus condiciones de vida se transformen radicalmente. Bueno, deciros que mucho más de todo esto está en ese bolsón que se llama presunción de agencia, que llamé una bolsa de saberes de mujeres ante el castigo de penitenciario. Tenéis esto y mucho más, algunas cositas más que traigo de otras compañeras. Y entonces voy a cerrar también con Úrsula K. Le Guin. Dice, porque claro, en este relato de la evolución humana y del humano como el que empuña la lanza, algunas no nos hemos encontrado. Entonces, si no estamos en esas, algunas, claro, una tradición ha sido la de que empuñemos la lanza las mujeres, pero algunas igual no lo hacemos, no lo queremos hacer, o algunas no nos vemos en esa imagen. Entonces, la búsqueda en ese relato es la búsqueda también de la propia humanidad y la búsqueda de ser parte, ¿no? De ser incluida dentro de ese relato del ser humano y de verse reflejada en los otros. Entonces dice, si es humano poner algo que quieres porque es útil, comestible o hermoso en una bolsa o un cesto o un poco de corteza enrollada o en una hoja o en una red hecha con tu propio pelo o lo que sea, y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o bolsa, un recipiente para personas, y más tarde sacarlo y comértelo y compartirlo o guardarlo para el invierno en un contenedor más sólido o ponerlo en el botiquín o en el altar o en el museo, en el lugar sagrado, en el área que contiene lo sagrado, y luego al día siguiente probablemente hacer más de lo mismo. Si hacer esto es humano, si esto es lo que se pide, entonces resulta que sí soy humana, a pesar de todo, completamente, libremente, alegremente, por primera vez. Y si esto fuera poco,
yo creo que ya esto lo acaba de rematar. Algunas de nosotras aquí, entre la avena brava, entre el maíz alienígena, creemos que es mejor empezar a contar otro relato que quizá la gente pueda seguir desarrollando cuando el antiguo relato haya terminado. Quizás el problema es que nos hemos permitido ser parte del relato asesino y que puede que su fin también sea el nuestro. Y recordad que si no tenemos relato, nos desaparecemos como humanidad. Por eso es que con cierta sensación de urgencia que busco la naturaleza, el sujeto, las palabras del otro relato del nunca contado, del relato de la vida. Y con esto, es que ricasco, muchas gracias. Y ahora sí, bueno, lo que diga Dani, que ahora se marcha, pero que nos dé la pauta. Sí. Para saber cuánto tiempo tenemos, pero que podemos seguir conversando. Pues tenemos como 45 minutos más. Wow. O sea, ¿qué preguntas, comentarios? Hablando de los relatos, ¿no? Yo me escuchaba hablando en la anterior charla de cómo hemos sido testigos de relatos horribles acerca de cómo se comporta el poder con las personas, ¿no? Sobre todo en el ámbito carcelario, ¿no? ¿De cómo se comporta él? Perdona. El poder. El poder. ¿No? Las técnicas de sometimiento o de exterminio que se practican en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, yo creo que dices, pero esto hasta qué punto el contar estas cosas no hace más que reforzar el miedo a la cárcel, ¿no? El miedo a todo, ¿no? Toda esa cosa tan tenebrosa que encierra la cárcel y puede provocar una situación de rechazo a acercarse a conocer la cárcel, ¿no? ¿Entiendes? No. ¿No? No, de verdad, no es por cuestionar. El discurso genera... A veces, cuando hemos contado las historias de violencia que se generan en el interior de la cárcel, a veces eso supone transmitirle miedo a los demás, ¿no? Uy, ¿qué estás contando, no? Qué barbaridad. Pues yo me abstengo de relacionarme con ese entorno, ¿me entiendes? Entonces, que yo creo que todo esto que se relata en este corto, este documental, está muy bien, ¿no? Porque habla de una realidad más humana, ¿no? Más en positivo y más que nos trae a temas de nuestra propia cotidianidad, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, cómo nos relacionamos. Entonces es muy bonito, ¿no? Que desde la cárcel nos estén dando lecciones, ¿no? Sobre cómo, ¿no? Podemos aprender los que estamos en la social, por decirlo. Qué bonito también eso de que desde la cárcel nos estén dando lecciones, ¿no? Esa es una de las lecciones, ¿no? Bueno, esto también es problemático, ¿eh? Yo he estado en alguna charla, no hablando tanto de esto como de las relaciones amorosas, que es lo que me dediqué en mi tesis doctoral y luego he desarrollado un poquito más. Y en un lugar que estuve dando la charla, alguien levantó la mano y me dijo: yo no reconozco a la cárcel, no reconozco esa historia que tú estás contando, ¿no? Que parece que esto es el mundo de Yuppie, ¿sí? Claro, todas las historias no las podemos contar, el tema es el marco donde lo contamos, ¿sí? Y esto evidentemente no cuenta todo, pero yo lo que sí diría es que cuenta una parte que no se ha contado, desde un prisma que no se ha contado. Y que eso que también nos sirve para también, por ejemplo, valorar o analizar qué es lo que está pasando en la universidad o qué es lo que está pasando en la sociedad en general. Y a mí lo que me ocurre es que, y esto también lo dice Donna Haraway, ¿no? Los grandes diagnósticos de la realidad son indiscutibles, pero no nos sirven, y lo que nos hacen es cercenarnos, ¿no? Ella dice que no se acopla al relato del game over, y encima estamos, claro, ante un relato del game over, o sea, de que todo se acabó, de que ya no damos más, de que nos vamos para el carajo, ya en cuanto a condiciones materiales de la existencia, ¿no? Yo lo que suelo decir también es que, primero, necesitamos salir de la lógica binaria, con la cual un análisis o ciertos datos, o mirar a ciertos datos macro, anulan los datos micro, o mirar los datos micro anulan los datos macro, ¿sí? Sí que es verdad que otra cosa es el giro epistémico de cambiar de relato, porque es que en el giro epistémico, si no, las mujeres tampoco, por ejemplo, no aparecen, o determinadas fragilidades, vulnerabilidades y sutilezas también que ocurren entre los hombres o personas no binarias, ¿eh? Entonces,
mirar desde este plano, este giro epistémico, diríamos, o este enfoque diferente también nos sirve para funcionar en la calle, ¿no? Como decimos cuando hablamos de la cárcel, luego hablamos de la calle, para valorar o para ver qué es lo que está pasando, qué se está moviendo, ¿no? Y que haya un silencio por parte del alumnado quiere decir que estén acoplando completamente con el relato del poder. Quiere decir que no estén buscando una serie de rendijas sutiles a través de las que sobrevivir y sostener la vida. Ya no sé si tanto como resistir o oponerse, pero sostener la vida. Y hay una cosa que a menudo recuerdo, es una frase de Rosa Medina Domènech, que es una historiadora, que en el mundo de la historiografía, y yo no soy experta para nada en esto, pero sí hay una serie de debates, por ejemplo, de cómo se ha construido el relato del franquismo. Y hay historiadoras, sobre todo feministas, que están diciendo sí, pero es que una cosa son los discursos del poder y otra cosa es después las mujeres, las disidencias sexuales, cómo funcionaban. Entonces, muchas veces parecía que sí acoplaban, pero que luego no estaban acoplando en sus prácticas. No es lo mismo los discursos que las prácticas, ¿sí? Y evidentemente muchas veces tenían que hacer como sí, ¿no? Y sobre todo lo que dice, y es una idea que me parece muy interesante, es que el poder a veces resulta demasiado deslumbrante y tenemos el riesgo de dejarnos llevar por esa luz y esa dinámica del poder, y que estemos mirando todo el tiempo al poder de alguna manera también tiene el riesgo de estarlo reforzando, ¿no? Un poco por continuar lo que estás diciendo y remitiendo a una de las cuestiones que has abordado, que es la cuestión de esa imagen que se da siempre de la población presidiaria y de las mujeres especialmente, ¿no? Como puras víctimas casi, ¿no? Incluso precisamente desde los discursos críticos, ¿no? Quiero decir, o bien se plantea al preso y a la presa como el monstruo moral, etcétera, etcétera, ¿no? Que desde el discurso supuestamente crítico se le plantea como gran afectado por el poder, ¿no? Porque precisamente la cárcel sería el lugar donde el ejercicio del poder es más, más brutal, etcétera, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y sin invalidar, digamos, el concepto, pero que efectivamente esto lo que hace es revictimizar, prestar toda la agencia, borrar la multitud de prácticas que entiendo que es efectivamente, pues aquí se dan en el ámbito de las microluchas o de la construcción, digamos, de formas de vida medianamente tolerables, ¿no? en espacios que precisamente se caracterizan por lo otro, ¿no? Siempre hay, a mí he sido un asiduo lector de los testimonios de los campos de concentración, ¿no? Todos los grandes testimonios de campos de concentración, del Primo Levi, Antelme, yo qué sé, todos, ¿no? Siempre hay momentos en los que dicen, no, y aquí estábamos riéndonos, y aquí estábamos contentos, y aquí estábamos haciendo esto, ¿no? No solo el momento, digamos, de la subversión, pues eso, ¿no? Del 7 de octubre del 44, ¿no? Del 44, siendo capaces en Auschwitz de destruir una cámara de gas y tal, no sé cuántos, no solo eso, ¿no? sino momentos en los que de pronto se hacen una pequeña fiesta o lo que sea, ¿no? Y que son, bueno, yo siempre pongo el ejemplo que pone Antelme son los baños, ¿no? Cuando iban a los baños, que es un espacio medianamente privado dentro del campo de concentración, dice, ahí te escapabas, ¿no? Por un momento, ¿no? Cuando ibas a los baños. Pues y claro, todo el mundo intentando ir a los baños pues, lo más asiduamente posible, porque es una forma, digamos, de fugarte de ese sistema de opresión, ¿no? Entonces bueno, por insistir en esta cuestión de hasta qué punto precisamente la revictimización, digamos, suprime el carácter de agentes de las poblaciones subalternizadas o sometidas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues si querías insistir. Sí,
Sí, de hecho no me he enrollado, digamos, con esto, ¿no? Con esta dimensión, pero evidentemente esto es muy problemático y hoy en día además, o sea, en los debates feministas eso es lo que tenemos también sobre la mesa, ¿no? Es decir, pero también como has mencionado con el caso de los presos, es decir, o hay una demonización o hay una victimización y solamente se nos puede entender encajando en esos dos estereotipos, que en realidad son deshumanizantes porque no están contemplando la diversidad y las diferentes matices y ambigüedades de la experiencia en su totalidad y en su amplitud, ¿no? Y eso nos crea muchos problemas también jurídicos. O sea, ahora una de las cuestiones que está sobre la mesa es las políticas de abordaje de las violencias machistas solamente pasan por una identificación de una buena víctima o una víctima ideal. Entonces esto en los debates feministas también lo tenemos sobre la mesa. Desde luego, sí, o sea, este es el problema de darle tanto protagonismo y tanto poder a la estructura, que la agencia acaba desapareciendo. Y esta es una tensión también que los estudios en sociología han tenido diferentes autores, ¿no? La cuestión de la reivindicación del actor, ¿sí? Como con capacidad de actuar, de ser sujeto y de tomar decisiones dentro de las infinitas, muchas veces en cárcel, infinitas circunstancias limitantes, y ahí están los estudios de los campos de concentración. Y muchas anécdotas que tenemos de la vida diaria en prisión también expresan eso de una manera muy clara y muy sucinta, cuando dicen: ¡guau, qué risa nos hemos echado esta conversación que hemos tenido en este rato aquí! Y es verdad, experimentas que estás en otro lugar y dicen ellos: este rato que le hemos quitado al juez, este rato que no ha existido como tiempo de encarcelamiento. Y a veces es verdad que nos cuesta hablar de esto porque tenemos todavía esa separación de, digamos, cuestiones duras y cuestiones blandas, ¿no? Separamos las cuestiones duras estructurales de estas cuestiones blandas, por eso, que trae el feminismo, que si el cuerpo, el deseo y tal, pero eso, no estamos tirando cócteles molotov o no estamos poniendo un pincho en algún sitio. Y eso también es para reflexionar en cuanto a la militancia, ¿no? Y cómo la sostenemos. Pero no olvidemos que esto, bueno, digamos, lo que yo quería mostrar también es que esto es tremendamente político. Y desde los estudios feministas y de los estudios queer, si se reivindica es porque es tremendamente político, que no es una cuestión que queda de las puertas para dentro de la casa, aunque las puertas para dentro de la casa también es tremendamente político, sino que, bueno, también muchos sujetos subalternizados son los que han sido vanguardia, pues eso, contra la policía, contra la represión, etcétera, ¿no? Entonces también yo creo que tenemos que salir de esa dicotomía. Un poco al hilo de esto y otra cosa un poco más general, que creo que es muy delicada de tratar y en la que nunca entramos, porque seguramente puede ser abrir una caja de Pandora muy polémica de tratar. Evidentemente, buscar formas de evitar el dolor, formas de evitar el castigo, la cárcel, las ceremonias propias de todo ello, son tantísimas. Aquí se muestra una que pasa por el goce de la sexualidad hasta la fabricación de un instrumento casero. En la historia de la cárcel también eso siempre ha existido en cuanto a la elaboración de la chicha, simplemente, del alcohol casero. Desde que la cárcel es cárcel, se han construido bebidas alcohólicas, se han construido pinchos, se han construido un elemento de goce sexual. O sea, forma parte, digamos, también de la cultura carcelaria la fabricación, por razones obvias de que la institución no te lo proporciona, la fabricación propia o artesanal de ello, como para evitar el consumo de fármacos, para evitar los presos, para quitarse la noche y dormir y demás, todo lo que sea evitar a la institución para poder tener formas, ya sea ir al baño en los campos, buscarse maneras. Yo supongo que nosotros decimos todo esto, pero como otro plano. Nosotros decimos todo esto porque, bueno, porque estamos preocupados por la gente que está privada de libertad, ¿no? Por eso nos dedicamos a esto y hablamos de estas cosas. Estamos preocupados por la vulneración de sus derechos, estamos preocupados por
insatisfacción de sus necesidades, porque partimos de una premisa que creo que no es la premisa compartida socialmente. Entonces aquí ya me voy a una postura un poco, sé que pesada en esto, ¿no? Partimos de la premisa de que la cárcel sea una institución perniciosa, de que la cárcel causa mal, y por lo tanto estudiamos todas estas cosas que son formas de liberación, de resistencia, de eludir todo ello y demás. Entonces se pueden hacer desde planos infinitamente distintos, y este es muy bueno porque aporta algo muy desconocido para el común de la gente. Y como decíais con Pedro, bueno, qué bonito que puede ser que hasta desde el interior de la cárcel se nos estén enseñando determinadas cuestiones, aunque testimonios de otras mujeres hablarían de una manera sumamente distinta y expresarían un calvario terrible, y estaríamos escuchando otro lenguaje muy distinto. Pero bueno, está muy bien que existan, digamos, esto. Ahora, repito, hablamos desde esta premisa, hablamos, como diría Foucault hace tantos años, hablamos contra la cárcel. Hablando en plata, hablamos contra ella. Y por lo tanto estamos todo el rato poniendo el acento en aquellas situaciones que supongan mitigarla, eludirla, resistirla, llamémosla como quiera. Pero yo lo que, digamos, constato socialmente es que esto no es así. Y que vivimos en una sociedad absolutamente punitivista, donde nosotros estamos hablando aquí entre cuatro convencidos de lo que estamos hablando. Entonces nos parece acertado tratar todo esto. Y no me quiero meter en el eje complicadísimo, de verdad, no me quiero meter, porque ya lo he sufrido también mucho. No me quiero meter en el eje muy complicado entre feminismo y pena carcelaria, porque creo que se ha hecho un daño tremendo en el punitivismo y en el... Entonces es un tema en que decidí hace mucho tiempo, de manera muy consciente, no meterme, ¿no? Pero luego hablaremos luego más de... Te aseguro que no me voy a meter. Pero esto sigue mañana y pasado, Iñaki. Yo me voy, quiero estar ahí ese café. Pero creo que la sociedad tiene un afán tremendamente punitivista y no hace más, desgraciadamente, no quería caer en... Pero desgraciadamente no hace falta acudir a más que los casos famosos, que cada tanto tenemos algún que otro ejemplo donde permanentemente, yo como vivo atento a estas cosas, permanentemente escuchamos, pero si solo le han caído 5 años a tal, pero si ha pagado $1 millón o 1.000 euros para eludir la pena y solo le ha caído tal, y permanentemente esto y los ensalzamientos. Y no me quiero meter con temas más pesados todavía que tienen que ver con cuestiones de atentados a la libertad sexual, donde permanentemente estamos escuchando la banalización de la petición de formas de castigo brutales contra las personas, como si la cárcel no fuera nada de este sufrimiento del que estamos hablando. Por lo cual, estamos en una sociedad tremendamente punitiva, construida por hombres, por mujeres, por ideologías de izquierda y por ideologías de derecha, donde la izquierda ha perdido absolutamente el norte de cualquier horizonte descarcelatorio, y por lo tanto, en definitiva, estamos remando en una dirección, bueno, porque vivimos metidos nosotros en nuestro propio mundo anticarcelario, que intentaba decir antes, cada vez nos cuesta más de poder presentarlo ante una sociedad que es tremendamente punitivista. Y esto lo escuchamos en las familias, lo escuchamos en la gente joven, tremendamente en la gente joven, en gente adulta, en familias, en la universidad, en los trabajos, en la calle, en los transportes, y uno escucha opiniones que son así como es una sociedad tremendamente racista sin darse cuenta, muchas veces es una sociedad tremendamente punitivista, que creo que si no decimos esto, no estamos encuadrando la institución carcelaria en el marco de una sociedad horrible, lo siento yo, porque yo vengo de otro mundo y de muy atrás en este sentido, donde la lucha contra la cárcel formaba parte de una lucha social que hoy ha desaparecido. Hoy ha desaparecido por completo. Unos porque son punitivistas, otros porque no les interesa, otros porque están plastificados, otros porque son indiferentes, otros porque solo son consumistas. Supongo que al final
el efecto de un capitalismo salvaje ha hecho. Entonces al final a quien ha hecho cualquier cosa pues que se pudra y cuanto más tiempo mejor, y si encima claro es un violador, que es un jugador de fútbol y que puede, claro que a mí también me da rabia todo eso, pero todo lleva al final a pedir muchísima más punición, y si no lo decimos, yo creo que no estamos diciendo la verdad completa, la verdad de la sociedad en la que vivimos. Me parece que es un elemento que pretendí decir algo, digamos, también en la charla anterior, y que tenemos que introducirlo, porque si no parece que vivimos en el marco en el interior de una burbuja que no es la real de la sociedad que habitamos y que en gran parte padecemos. Una sociedad a la que no le importa absolutamente nada todo esto. Como no le interesan tantos otros temas, tampoco, como no le interesa el genocidio televisado al que asistimos y tantas cosas terribles que hoy están pasando. Es una sociedad absolutamente, no sé cómo calificarla, ¿no? Creo que se entiende lo que digo. Entonces, todas las experiencias que nosotros, tú, yo, también podemos señalar al respecto, claro, parten de esa premisa que no es la premisa en absoluto dominante, que no la invalida, solo faltaría, ¿no? Pero que creo que tenemos que ser conscientes. Sí, absolutamente. Absolutamente. Volvería a lo mismo, absolutamente de acuerdo contigo todo esto, pero entonces ahí sí que lo veo en términos dualistas, o digamos me comprometo con el discurso, con la narrativa de la muerte y la destrucción, o me comprometo con la narrativa de la vida. Y si vamos a morir todos, por decirlo de una manera muy gruesa y muy bestia, ¿no? Que sea juntas, las que estemos juntas y bailando, o mientras tanto cuidándonos, ¿no? Ahí es cuando a mí me hace tilín, ¿no? Cuando oigo eso, narrativas que no excluyen toda la crueldad de los campos de concentración, la muerte, la tortura, las desigualdades y los diferentes roles entre los propios presos dentro de los campos, ¿no? Y la miseria humana que se expresa en la forma más radical, a veces traicionando, ¿no? A veces buscando, o sea, todo eso, o sea, es que eso no excluye, ¿no? Pero si existe la posibilidad de, en eso, que una risa abra una grieta y que eso cambie todas las coordenadas de la realidad que está pasando, y la risa normalmente es una risa compartida. Yo, claro, es que esto para mí es un compromiso vital. Ya me habéis visto cómo me muevo, o sea, además ya no puedo evitarlo. Yo ya tengo casi 50 años, ya una ya está configurada, ya está comprometido con lo que se ha comprometido en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya vengo aquí, meto la pata, fracaso, ya lo he asumido, que una ya cuenta con el fracaso y juega con él, ¿no? Y eso, y entonces me he dado el permiso a mí misma, y también o sea, donde hay posibilidad de risa y de aligerar dentro de la tragedia, no como forma de evasión. Pero bueno, también podemos hablar de la ficción como forma, ¿no? No es una forma de evasión, ¿no? Entonces, que para mí en definitiva lo que está en juego es lo que hablaba Ursula K. Le Guin de la humanidad, ¿no? Y la búsqueda también es en los lugares tan sumamente extremos, ¿dónde está la poética de la vida? ¿Dónde está, ¿no? Eso a la risa, a la música, a la belleza, hay un artículo que yo cito y que os invito a que leáis el artículo completo de María Ruiz, que escribe una cosa preciosa junto con otra compañera cuando ella está fuera, y donde un eje muy importante es cómo ella escribe, vuelca todo el dolor en la escritura y escribe a su hermana, en ese caso, a una interlocutora, y ella guarda documentos en una carpeta. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que yo no puedo tampoco extender más, pero que evidentemente no, o sea, ella es igual que Katia, es una mujer que todavía hoy está sufriendo lo que pasó por la cárcel, y pasó 2 años, que mucha gente ha pasado 20 años, pero a mí lo que me interesa es rescatar eso para darle el valor, el calado que tiene, y para casarme con ello. O sea, ¿dónde hay, no? Donde hay eso, ¿no? Donde haya eso, yo ahí me voy.
insisto, sin escapismos, sin negar que vivimos en unos tiempos muy muy duros y muy complejos. Pero es que para mí también, si nos casamos con el relato de la muerte y la destrucción, así es como estamos, pues destruidas por dentro. Y si hay algún camino que puede unir las tremendas tragedias y el tremendo dolor que hay en la cárcel con la calle, es que hay mucha gente también que está sufriendo fuera, y que muchas de las cosas a las que se agarra son, aunque solo sea eso, sostener el vínculo o tener un gesto de ternura con quien tiene al lado, ¿no? Y ya he echado la charlita o el discursito. Yo creo que ya el discursito final me parece a mí. Bueno, Dani. Si no hay... puedo... No, solo decir una cosita a Iñaki, que es verdad todo lo que dices y nos sentimos identificados con la situación que vivimos. Pero decirte que hay un feminismo antipunitivista, que por lo menos debatimos constantemente sobre ese tema, que no reivindicamos más penas para los violadores ni para otros, ni mucho menos, no estamos ahí dentro de los que exigen más penas para los violadores y no están de acuerdo con la ley del solo sí es sí, porque resulta que tenemos todos violadores por la calle ahí dando vueltas. Y que debatimos mucho sobre justicia restaurativa, y que es verdad que no nos olvidamos, por lo menos en estos tiempos no estamos olvidándonos de las cárceles, pero sí que lo que decías tú, recuerdo que antiguamente se hablaba mucho, se tenía mucho contacto con las cárceles, se hablaba mucho de ese tema, estaba como incorporado dentro de la sociedad, y eso se ha evaporado, ¿no? Completamente. Entonces eso, que no somos del feminismo hegemónico que está en otra, y además es que no somos minoritarias, yo creo. Yo trabajo con compañeras bien buenas y siempre, por eso dije que no me metía en el tema, porque solo, yo he decidido de una manera muy consciente, ¿no? Es decir, solo escucho y aprendo de las compañeras permanentemente sobre los distintos feminismos, como me han enseñado muy bien a entender el plural, prácticamente antagónicos. Uno respecto de otro. Solo que en el campo del castigo esto ha producido unas consecuencias terribles. Sí, las ha producido. En las últimas décadas, en buena hora, por supuesto, los procedimientos se revisan, se analizan y se dan de otro orden, porque, digamos, se ha causado un daño tremendo, ¿no? En el campo de la cultura del castigo, no solamente, también otras maneras de concebir el mundo y otras posturas diferentes a los feminismos, por supuesto. Pero creo que no decirlo deja el análisis incompleto, porque hay una percepción social tremendamente punitivista. Y yo, que aún tengo bastantes más años que los que señalaba Estíbaliz, claro, yo vengo, y seguramente de otra formación, de otra cultura y demás, por supuesto que las microhistorias, yo trabajo todos los días con esto, son las que pueden salvarnos, ¿no? Para seguir adelante, para no deprimirnos, para que no nos joder el desánimo, para encontrar un sentido a lo que hacemos y demás. Pero claro, también vengo de una época en la cual pensábamos en una transformación global de otro orden que está muy lejana solamente al análisis de micro situaciones o de micro relatos. Realmente en momentos de grandes narraciones que existieron, que ya sé que nos han fulminado a todos con esto, yo no me he paralizado en absoluto en mi vida frente a todo esto, pero eso no hace, no se me escapa, digamos, que vea la transformación tremendamente regresiva, macro-social en la que hay, donde sé que hablarle a la gente joven de que los programas descarcelatorios formaban parte de la vida cotidiana de hace décadas, sencillamente, claro, te miran como diciendo, bueno, claro, que esto yo no lo conocí nunca, ni lo conocen en absoluto. Entonces, bueno, creo que ahí hay un fracaso, no sé de quién es el fracaso, no quiero atribuir yo responses, eso es muy delicado, pero creo que al menos quienes venimos, ¿no?, de una pretensión de una transformación social muy grande, nos han pasado con una planadora por encima verdaderamente con esto, y no reconocerlo
es un gran error y creo que tiene una culpa, aquí sí, tiene una culpa tremenda la izquierda tradicional en esto, absolutamente imperdonable, ¿no? Porque en los discursos de orden de derecha, fascistas o lo que sea, ya se da por descontado que eso pueda venir así. Pero todas las falsas izquierdas que al final no han sido capaces de tener otro tipo de discursos profundamente valientes y comprometidos con esto, son tremendamente responsables de todo esto, y algo aquí evidentemente se ha hecho muy mal para que esto suceda en el campo del castigo, suceda en el campo de la educación, suceda en el campo de la sanidad, suceda en el campo de la percepción del otro, de los extranjeros, de la guerra, de todo en la sociedad plastificada en la que vivimos hoy de manera contemporánea. Y creo que hemos de ser de una vez por todas conscientes de que vivimos en ese contexto, no vivimos en otro, vivimos en este. Y ese contexto no invalida en absoluto que podamos construir nuestros propios mundos, ámbitos, etcétera, de investigación, de militancia, como cada uno quiera definirlo para poder trabajar, pero sin perder de vista eso otro. La universidad tiene una enorme responsabilidad en esto. Y bueno, insisto, creo que esa sociedad punitiva, ¿no? Así se llama en esta semana, ¿no? En buena hora recordarla. Bueno, perdón, que ya hablé yo demasiado. Sí. Que yo creo simplemente que los delitos, o lo que se entendía por delito hace 20 años, no es lo mismo que se entiende ahora, aunque siempre ha sido un fenómeno social que ha afectado a una gran cantidad de personas. Antes existía un tejido social que ayudaba a que incluso si las personas acababan entrando a la cárcel, podían tener un tejido social que les permitiese sentirse protegidos y cuidados desde fuera. Ahora ya no existe eso. Cuando pasó en el País Vasco hace muchos años con el tema de las drogas, en Galicia sí que se creó la Asociación de Madres contra las Drogas. Cuando fue la insumisión se creó Madres contra pues, la militarización. Siempre ha habido un tejido social y ahora cada vez el delito se está individualizando. Cada vez los delitos afectan más pero de forma individual, entonces no es comprensible esperar que exista el mismo tejido social ahora que hace 20 o 30 años. Entonces, o sea, no sé, yo creo que es una forma de la que ha sucedido así, por eso, porque no tenemos tanto tejido social como existía antes. Y por eso muchas veces, pues claro, tenemos un compromiso antipunitivista, pero también no podemos olvidarnos de que hay cosas en la cárcel que pasa día a día, ¿no? Pues la medicina carcelaria, ¿no? Pues como no podías optar a medicinas, pues escribías un recetario, ¿no? De medicina casera en la cárcel. Al final todo el mundo necesitaba ayudarse ahí porque no podías esperar tampoco que los propios órganos que te estaban a ti encerrando te fuesen a prestar esa ayuda. Pues lo mismo con lo de la sexualidad. Entonces al final todo el mundo necesita un tejido social que dentro de la cárcel sí que se da por el mero hecho de que más o menos la gente está en un mismo estatus, obviando diferencias como las que has comentado antes, pero aquí no estamos todo el mundo en el mismo estatus. No, la mitad de los presos son inmigrantes y tampoco hay un tejido social de soporte migratorio, ¿no? Simplemente eso es una realidad que sigue estando, y para que se pudran solos sin que hayan redes de solidaridad con migrantes afuera. ¿Hay dos palabras por ahí? Sí. Yo era un poco también en respuesta a la de Iñaki en lo de que ha fallado y en la figura del feminismo, en el punitivismo, como que al igual que yo no percibo un movimiento antipunitivista sin una perspectiva antirracista, creo que no soy capaz de percibir un movimiento antipunitivista sin una perspectiva feminista, creo que quedaría incompleto, al igual que un feminismo que no fuera antipunitivista probablemente también coge muchas cosas, y creo que sí que es cierto que desde el feminismo se está haciendo mucha revisión y se están abriendo muchos melones. Un ejemplo, por ejemplo, que a mí ha sido algo que a lo largo de las dos charlas ha sido como algo que me ha llamado bastante la atención, es que cuando hablamos incluso de redes de tejido, de redes sociales, siempre se habla de madres de presos, y es como que, por ejemplo, aquí
como que se habla de una figura muy esencialista de lo que es la madre y de esos cuidados que siempre quedan relegados a mujeres, y que creo que pues, es un ejemplo de cómo son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? El antipunitivismo y el feminismo, y que igual un antipunitivismo sin perspectiva de género no sería del todo... Faltarían cosas, un poco también por lo que hemos hablado en la charla, como que al final hay opresiones que interseccionan entre sí y creo que es necesario. Y que igual no solo es una cuestión del feminismo, sino que hay que hacer revisión en ambos movimientos. Ya. Hay más manos. Vale, pues a mí me gustaría que Esti cerrara con alguna alusión al aula o a la práctica docente y demás. La mayor parte de quienes pasáis por aquí como invitadas y en las que pensamos para esto, pues sois o somos profesores y profesoras. Y como no me canso de comentarlo, o sea, todo esto que hacemos aquí, y de lo cual, por cierto, llevo un alegrón desde ayer por la tarde de ver una sala así de participada, que a estas alturas, por ponerle un contrapeso a lo que ha comentado Iñaki, yo llevo un alegrón, bendita sea, y vamos a ver si hacemos cosas. La pregunta iba desde tu experiencia y al respecto de todo esto que se estaba comentando ahora. Nuestro querido Manuel Delgado en Barcelona siempre dice: no hay nada que hacer, pero eso no significa que no haya que hacer nada, ¿no? Tiene frases de estas lapidarias que valen para mucho. Pues esta es una. Pero obviamente. Entonces, en el aula, a lo que no es a lo que nos enfrentamos, es lo que compartimos, es un nivel de, por recoger la estela de Iñaki, con la que obviamente estoy muy de acuerdo, pero también sé que lo estás diciendo porque como una especie de chorreo aquí entre todas, porque luego cada día se está lo que es esto, ¿no? Bueno, porque no hay que tener miedo, Dani. Obviamente, pero allá voy. Es una suerte de degradación, de tocada de fondo epistémica brutal. Antes que feministas, cualquiera que sea el feminismo, antipunitivistas, de izquierda ni te cuento, el lista que quieras dar, antes de eso somos indígenas de un neoliberalismo que es el estadio final y decadente de tiempos y tiempos. La manera, uno de los cuellos de botella a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de estas cosas, creo, tiene que ver mucho, o su solución, voy a permitirme opinar, tiene que ver mucho con reconocernos como indígenas de eso. Como indígenas de... Somos, el otro día en la sesión sobre Palestina, ahí en el 10 de abril lo hablamos. Somos sujetos moralizadores. No sabemos hacer otra cosa que moralizar procesos. Hablemos en términos micro, hablemos en términos macro, y esa condición de superpower moralizador es una de las esencias de la podredumbre epistémica o de la congelación epistémica del conocimiento que manejamos. O sea, antes has manejado un término, o sea, era Santiago Alba, cuando hacía cosas más interesantes que ahora, hablaba de las moralejas de las fábulas y las politejas. Por oposición a moraleja está la politeja, las lecturas políticas de ese proceso de conocimiento. En el aula yo creo que hay una pelea muy gorda y que tenemos muchas cosas que compartir. No sé desde tu experiencia cómo de satisfactoria y cómo ves eso. A ver, yo no he contado toda mi trayectoria, pero estuve unos años en intervención social, casi 10 años, y luego pasé a la prisión, iba a decir, a la academia. O sea, yo estuve en intervención social con prisión, entonces yo siempre estoy haciendo el paralelismo. O sea, desde las bandejas de la cafetería, ¿no?, y los cubiertos de plástico hasta el muro del aula y todas sus ordenanzas y rigideces y relaciones de poder, ¿no? Entonces, evidentemente es muy duro. O sea, es partir, digamos, desde el relato heroico, estamos en el fracaso constantemente. Pero bueno, yo no cejo. Desde luego, determinadas propuestas que intentan romper lo que se puede, porque también es que si hablamos de la universidad, la deriva es a peor en ese sentido, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar
de mi libro, como dice aquí. Lo voy a hablar de mí, que no tiene por qué ser extrapolable, pero espero que podáis entender lo que está latiendo detrás, que es lo que estoy intentando decir todo el tiempo, ¿no? Ya os he dicho que, bueno, pues ya asumo, por ejemplo, en el aula el fracaso, el humor forma parte de, bueno, de mi leitmotiv o de mi forma de relacionarme en el aula también, ¿no? En el mundo y en el aula también. Y yo también he tenido, bueno, como una formación, bueno, he tenido un recorrido en el código clown. El código clown es el payaso, pobre, denostado y estereotipado payaso, pero que en su esencia se puede hacer una lectura muy política y hay determinadas corrientes, diríamos, que son mucho más políticas, pero el clown es el bicho emocional, ¿no? Y el clown es hay también una lectura de es el excluido, es el torpe, es el fracasado, etcétera, ¿no? Y también dicen el clown es el perdedor que siempre gana, ¿no? En esa lógica, ¿no? Es decir, yo también ayer lo contaba me parece con María, yo suelo llegar al aula desde el fracaso y luego de ahí si se levanta, pues muy bien, ¿no? Y si no, si ya partes así, casi todo es éxito, ¿no? Y el clown también, ya digo, no os tenéis por qué haceros todos clowns. Si queréis experimentar, me parece que está súper bien, ¿no? Se sufre también mucho para deconstruir el paradigma del éxito, de la autoimportancia que tan cultivada está en esta santa universidad, ¿no? Que muchos de los problemas que tenemos de violencias es de la inflación de egos enfermiza que llegan a colonizar también ya las subjetividades que algunos y algunas están ya más fuera de sí que dentro. Dicho esto de paso que me he desviado, pero ya que estoy aquí lo digo, ya que me has tirado de la lengua, ¿no? Claro, o sea, las violencias que estamos afrontando aquí, ¿no? Que se están viviendo en la universidad, son cultivadas en esta universidad y en estas lógicas, ¿no? Yo de vez en cuando también, esto también otra como anécdota, a veces yo que sé, pues me da ataque de un poquito egoico y entonces digo, bueno, voy a regalarme un poco el ego, ¿no? Entonces miro mi Dialnet, no sé qué, a ver si hay alguna cita que más, ¿no? No sé cuántos, me miro así, tal. Digo, bueno, pues supongo que es el precio que tengo que pagar, pues porque eso se alimenta y todo el mundo tenemos nuestro ego. Pero para mí me descentra mucho, por ejemplo, el código clown y otro tipo de códigos, ¿no? Y otro tipo de lógicas. Pero bueno, también para decir, el clown llega y dice, ¿dónde está la fiesta? El clown es, ¿dónde está la fiesta? ¿No? Y a mí lo que me salva mucho también es cuando soy capaz de construir tanto para llegar al aula y decir lo que tengo que decir, pero, ¿no? Pero en clave de ¿dónde está la fiesta? ¿No? Y por eso decía la risa, la música, la belleza, o sea, ¿con el fracaso tenemos que contar? Pues te tenemos que contar, ¿no? Pero en algún sitio habrá fiesta, ¿no? O en algún sitio habrá risa, o en algún sitio habrá belleza, ¿no? Tú entras al museo, ¿a qué entras? A darte un baño de cosa buena, ¿no? O a un restaurante. Pues no sé, lo que va cristalizando dentro de mí es esto. El fracaso, o sea, y habitar el fracaso y habitarlo desde ese lugar. Desde honrarlo también y desde... Si en el aula lo puedo pasar bien, ¿no? Y a veces alguna gente me dice, ¿vas a estar el año que viene? Porque por lo menos me lo paso bien, dices. O sea, dices, lo aprender ya, si eso ya será, ¿no? Pero al final también, lo que os decía antes, pues mira, pues si estamos en el fracaso, habitando el fracaso, o si nos vamos, pues a morir ya nos lo han dicho, nos han hecho un spoiler, ¿no? Pues a ver cómo vamos a transitar estos lugares, ¿no? Y supongo que eso se puede, o sea, que decir, eso no es una emocionalidad vacía y capitalista en ese sentido de tú eres buena, eres guay, eres guapa, eres lista, feminista, no sé cuánto, levántate todo el día con una sonrisa. No es esa emocionalidad capitalista vacía. No sé si llego a transmitir esto, ¿no? Es una apuesta por la vida. A ver, y hay días que, yo pues eso, pues la alegría, ¿no? Pues no. Porque la paleta de colores es extensa y es toda ella la que tenemos que vivir, ¿no? Pero desde qué lugar la habitamos.
aquí.